Buenos días. Esta es la sesión del viernes 5 de marzo 2021. Vamos a hacer un breve recuento de lo que ya desarrollamos, que tiene que ver con las tres primeras unidades de nuestro programa. Voy a compartir pantalla. Habíamos arrancado, se ve ahí la presentación. Si me pueden confirmar, yo tengo pantalla completa. Sí, profe, se ve completo. Ok. Habíamos desarrollado la primera unidad, concepto de costos, que es un capítulo más bien teórico. Luego entramos a la unidad 2, que desarrollamos características de los costos, órdenes de trabajo. Hicimos un primer caso para poder hacer los costos de inventario, costo de ventas, utilidades, a través del primer trabajo práctico, que eran estos tres métodos: primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y promedio ponderado. Eso correspondía a la unidad 2. La unidad 3, que tiene que ver con el, la presentación o la introducción a todo lo que tiene que ver con este presupuesto maestro, esta parte. Todas las etapas, los ciclos de un presupuesto y su estructura. Y aquí en esta estructura del presupuesto maestro habíamos terminado. Eso correspondía también al capítulo 5 de nuestro libro, de nuestro material, tomando en cuenta este material que está en la plataforma. Este capítulo 5, a ver, el ciclo presupuestal, que tiene que ver hasta la estructura. Esto tiene que ver con la unidad 3, coincidente con nuestro programa. Entonces, que tengo que hacer un reordenamiento. Durante esa semana de los exámenes parciales, que ustedes tienen 2 semanas de parciales, a nosotros nos toca la segunda semana. A ver, aquí tenemos el primer examen parcial el 26 de marzo, que van a abarcar los primeros 3 capítulos, las primeras 3 unidades, que ya lo hemos desarrollado, pero nosotros vamos en estas 2 semanas que nos restan, esta y la otra, vamos a avanzar.
ver, jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Sí, profe, te escuchamos. Disculpen, tengo un problema de conectividad. Estoy en la oficina y el wifi de la oficina es muy lento, así que ahora estoy anclado desde mi teléfono. Continuamos. Estaba comentando de que ya hemos desarrollado las primeras 3 unidades. Voy a volver a compartir. Quiero ir hasta las 9:30 más o menos, 9:15, dar algunas indicaciones. Estamos adelantados. Estaba comentando que nuestro material, nosotros estamos, la clase pasada, hemos desarrollado en la unidad 2 nuestro primer caso práctico que tiene que ver con análisis de costo de inventario mediante 3 métodos. Se hizo un trabajo práctico. Y la unidad 3 que tenía que ver con la estructura del presupuesto maestro, que es coincidente con el capítulo 5 del material. Me falta hacer ese ajuste como para poder tener un material acorde o que esté en consonancia con el programa, que lo voy a hacer en estas 2 semanas que ustedes van a tener. Nos vamos a desarrollar contenido que tiene que ver con la semana de parciales, esta semana del 15 al 28 de febrero. Nuestro examen está fijado para el 26. Entonces tenemos todavía este viernes y el siguiente como para poder ir cerrando e ir avanzando en cuanto a desarrollo de contenidos. Vamos a desarrollar ya el capítulo 4, vamos a ir avanzando y para el efecto ya he habilitado. Ustedes pueden ver aquí, a ver, voy a cambiar mi visión. Como estudiante, dentro de nuestra aula, ustedes tienen el material, que es la que estamos utilizando. Nuestras sesiones virtuales, a ver si están todas cargadas. La de la clase pasada, que es del 26, está cargada. Y en breve, ni bien se genere, vamos a cargar el de esta semana. La unidad 2, que tenía que ver con este estudio de casos o trabajo práctico, cuya actividad ya tuvieron que haber entregado. Todavía no he evaluado. Voy a evaluar en ese periodo de los exámenes parciales. La unidad 3 que ya hicimos al inicio y ahora acabo de habilitar la unidad 4. Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes puedan descargar. Un estudio de casos de una empresa que vende pulpa de frutilla. Ustedes van a hacer el link ahí. Le va a pedir una clave. La clave de acceso es esta. Entonces ustedes tienen aquí, le pide la clave de acceso. Y ni bien van a tener todo el contenido, ¿verdad? El antecedente del caso, el estudio de casos, que menciona de qué se trata, los cuadros que vamos a ir trabajando. Ya tengo el resultado preliminar que puede sufrir algunas modificaciones según como vayamos planteando. Y los cuadros en formato Excel, que tienen que ver, a ver si esto me va a descargar. Al descargar, es esto lo que voy a tener. Y sobre esto vamos a ir trabajando.
Esta parte que es estas hojas de cálculo que son verdes, color verdes, corresponde al presupuesto de operación, que tiene que ver de vuelta, presupuesto de operación, que tiene que ver aquí, dentro de nuestro material, esta primera parte. Luego tengo el presupuesto de inversión y el presupuesto financiero. Y esto está distribuido en tres colores: presupuesto de operación, presupuesto de inversión, toda la parte amarilla, y toda la parte celeste de estas hojas de cálculo son ya el presupuesto financiero. Entonces está bien estructurado, digamos, las hojas de cálculo, todo vacío como para poder cargar. Esto está en consonancia con nuestro programa. Si voy de vuelta a nuestro programa, la unidad 4 tiene que ver con los pasos para elaborar el presupuesto operativo. Este presupuesto operativo tiene que ver, repito, con estos presupuestos de venta, de producción, y acá tenemos uno que es específico para nuestra carrera, presupuesto de marketing. Pero es un presupuesto dentro de todos los presupuestos, porque la empresa no solo hace marketing, la empresa tiene que presupuestar todos los demás costos, ¿verdad? El marketing es un presupuesto que influye mucho en ciertos resultados, porque aplicando o no mayor publicidad se va a tener mayor impacto, etcétera, etcétera, que ya son, digamos, análisis no financieros. Entonces, todo esto está aquí escrito uno a uno. El presupuesto de inversión, los pasos para elaborar y de vuelta todos los presupuestos que implica. Repito, otra vez viene a hacer esto: costo del terreno, obras, máquinas. Acá tenemos costo del terreno, obras, máquinas, tiene el mismo orden. Así que estos tres presupuestos se fraccionaron, se descompusieron así, digamos, para poder armar tres capítulos, y de lo que antes era solamente una unidad. La unidad 5 era muy cargada y esto se convirtió en cuatro unidades. La primera parte, unidad 3, y luego ya 4, 5 y 6. Y la unidad 7 que ya nos compete un análisis de costo, volumen, utilidad, ¿no? Que tiene que ver con punto de equilibrio. Es muy práctico a partir de ahora el desarrollo del contenido. Así que quiero ir avanzando de a poquito. Estamos muy bien en el programa y vamos a ir desarrollando esta parte. Quiero tomar un poquitito la parte conceptual, pero quiero después hacer ya casos. Entonces vamos a llevar adelante. Así que no le quiero cargar también con trabajos prácticos, para que ustedes puedan tener tiempo en esta semana que van a llegar, que tiene que ver con el primer parcial. ¿Está todo comprendido hasta ahí? ¿Me siguen? Estoy hablando y no sé si estoy hablando. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, paso uno ahora es que ustedes accedan a la unidad 4, descarguen ya ese material, esos materiales que tienen que ver, yo ya lo tengo todos descargados. A ver, planillas Excel, presupuesto maestro, y ustedes lo que van a tener es este presupuesto vacío, lo dijimos.
tres partes, tres grupos. La parte verde, presupuesto de operación, la parte amarilla, las hojas amarillas, presupuesto de inversión y presupuesto financiero, las celestes. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a hacer? Voy a cerrar estas. Y así tiene que quedar. Nosotros tenemos que empezar a cargar toda la operación que ocurre. Así que nosotros vamos a hacer algunos casos, ¿sí? Año a año, según se vaya presupuestando de lo que se va a necesitar. Porque estamos hablando, recuerden, presupuesto tiene que ver con un presupuesto futuro, una proforma. Estamos hablando de prever y presupuestar cuánto vamos a necesitar o cuánto va a costar y cuánto va a generar en ingresos, egresos, etcétera, para poder el día de mañana pasar un presupuesto. Esto también sirve para poder pasar después algunos honorarios, ¿verdad? Un presupuesto de un trabajo, de una obra o de un servicio. Otra manera era la de hacer el presupuesto por obras, que habíamos visto componentes, ¿verdad? Recursos humanos, materiales, insumos, ¿verdad? Esto es mucho más complejo, esto es mucho más amplio, porque prácticamente todo esto es lo que ustedes van a llegar a hacer aquí, la parte celeste van a llegar, todo esto van a construir para poder llegar a hacer esto. Ingresos, menos egresos, utilidades, y aquí empezamos a armar ya el flujo de efectivo, o sea, cuánto es el dinero que queda después de realizar todas las actividades. Y a partir de allí ver si ganamos o perdemos. Esto ya tiene que ver ya con otra asignatura que tiene que ver con finanzas. Creo que ustedes tienen en este mismo semestre una asignatura que se llama finanzas. A ver si me recuerdan, no tengo a mano, es administración financiera o finanzas administrativas, algo así. Pero básicamente necesitan construir todos los presupuestos para poder analizar financieramente si es rentable o no es rentable un negocio o un escenario. Aquí queremos llegar, pero nosotros, digamos, acá ya estamos entrando en el campo de otra asignatura. Pero tengo que cerrar el círculo porque si no, no se entiende qué es lo que hacemos. ¿Para qué llegamos hasta acá? Para poder después aplicar fórmulas financieras que no tiene que ver, repito nuevamente, con nuestra asignatura costo y presupuesto. Nosotros hacemos creamos todo el escenario para poder después poner a la alta gerencia que aplica algunas fórmulas y llegue a obtener estos resultados y tomen decisiones. Allí, digamos, como que se cierra el circuito. Pero nosotros, ¿dónde vamos a ver? Aquí, marketing. Esta celda 26, fila 26, donde tenemos marketing que aplicando o no ciertas promociones, ciertas prácticas, puede hacer que estos resultados cambien. O sea, y si yo invierto en más publicidad, por supuesto, al tener más aquí, ¿verdad? De tener una utilidad 27, no se supone que yo gaste 30, tengo que habilitar el contenido. Esto está todo formulado, pero yo ya hacía mano, no es 35 para que se vea. Yo estaba ganando 27 millones, ahora gano 16. O sea, no porque invierta más, voy a ganar más, pero esta inversión que yo vaya a hacer va a ser de que en contrapartida deba aumentar mis ingresos o genere, ¿verdad? Digamos, algunos ahorros en otros costos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa combinación es lo que yo tengo que hacer y de que después va a tener que repercutir en este
167, ahora es 575. Dejo nomás otra donde estaba en su lugar. Pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien escribió algo. ¿No? ¿No? Escuché una alerta. Voy a dejar aquí y voy a entrar un poquitito a explicar de qué se trata. Siguiendo entonces nuestro material, me voy a la página 93, vamos a ver si es así. 93. Profesor, Sí, una, una pregunta. ¿Cómo se hace, por ejemplo, profesor, para calcular el costo de un producto, por ejemplo, que quiero vender, por ejemplo, financiado, quiero financiar? ¿Y cómo yo sé, por ejemplo, qué costo va a tener el producto, por ejemplo, si es que yo, por ejemplo, voy a tener cobradores y le tengo que pagar, por ejemplo, a mis cobradores y van a cumplir ciertas métricas, por ejemplo, de si cobran, por ejemplo, cierto monto, el 5%, pasan el cierto monto, ya empiezan a cobrar el 15% de eso. Eso entra en lo que es costo operativo, profesor. y ahí tenés que separar tus costos y vas a tener costos fijos y variables. Un costo Sí. fijo puede ser el salario mensual, costo fijo, y el variable varía de acuerdo a su producción. Entonces hay que ir separando y eso ya lo mencionamos al inicio, la clasificación de los costos y vamos aquí ya a hacer la parte de gastos operativos, donde vamos a ir separando. Primeramente, construimos todo el escenario, ¿verdad? O sea, yo tengo presupuestado qué es lo que voy a producir, o sea, tengo mis ventas esperadas mes a mes, según mis estimaciones que yo haya hecho, si esto puede llamarse como producto o servicios, ¿verdad? De acuerdo a lo que, entonces, si acá tengo presupuesto de producción, pero yo no produzco, yo hago servicio, va a ser un presupuesto de servicios. O sea, lo que yo tengo que poder estimar es cuántos servicios al mes y en consecuencia al año voy a, voy a poder colocar en el mercado, en el sentido que voy a poder vender, ofrecer. Entonces, haciendo todos los cálculos no financieros que tienen que ver con estudio de mercado, que tiene que ver con análisis del consumidor, que esto ustedes van a aplicar diferentes técnicas para poder vender 8.300 servicios, ¿verdad? Al mes. Y eso va a implicar de que, y ahí vas a tener que analizar cuánto es la meta de cada vendedor, etcétera, para ver si es que va a cobrar o no algún beneficio que va a impactar en el presupuesto de mano de obra o de salarios. Entonces, de acuerdo a su sueldo base, lo que tenga que pagar, estoy hablando acá solamente de un escenario de aspectos legales. Tengo que pagar aporte obrero patronal, bonificación familiar si es que tiene hijos. Y aquí le incluiría una columna de beneficios o ¿cómo que le llaman? Comisiones. A partir de allí voy a estimar cuánto es lo que voy a pagar mensualmente a un empleado y así a todos los empleados, más el aguinaldo proporcional a los meses trabajados y voy a estimar el salario anual que me va a tener toda la parte y ahí separo otra vez una parte operativa que tiene que ver con aquellos que trabajan, que hacen la producción y una parte que puede ser el costo fijo, la parte administrativa, gerentes, secretarios, entre otros. Y voy a ir separando para construir, como les dije, este cuadro 10. Según nuestro programa, a ver, presupuesto de gastos operativos, ¿verdad? Gastos operativos, que viene a ser esto, gastos operativos. Acá es donde voy a estirar todos los presupuestos que yo voy armando aquí.
¿Cuánto necesito materia prima, insumos? Vamos a suponer que vos no produzcas, o sea, que no tengas un producto tangible que tengas que vender, sino que es un servicio. Entonces, pero para el servicio vos necesitas combustible, uno que haga distribución, comprar también la parte administrativa que tiene que ver con la parte útil de oficina, papelería, fotocopiadora, eh, alquilar un local. En este caso, por ejemplo, no alquila cero, tiene un local propio, pero pagas también otros, otros gastos que tienen que ver con agua, teléfono, energía eléctrica. Aquí faltaría incluir un ítem más que hoy por hoy es un servicio básico, internet, servicio de internet. Entonces tengo que ver todo lo que voy pagando para poder tener después los costos totales, o sea, todo lo que implica mi costo y gasto mensual anual. Para nuestros cálculos, para poder establecer el tema de ganancias, se trabaja con los costos anuales, pero yo tengo que tener el costo mensual, o sea, cuánto voy a ir necesitando mes a mes, 12 12 meses de alquiler, 18 resmas a una razón de consumo de tanto mensual, ¿verdad? ¿Cuánto me sale la resma? Y voy tomando acá ya los presupuestos anuales. ¿Para qué hago todo esto? Para tener el costo total, para poder después, a partir de allí, a través de las fórmulas, poder hallar el costo fijo, costo variable y costo unitario, para saber cuánto te cuesta una unidad del servicio o del producto que querés ofrecer. Cuando es un solo producto es mucho más fácil. Ahora, cuando tenés multiproductos, si vendes no solamente una cosa, sino que vendes 20 cosas o 20 tipos de servicios, separar los costos es una tarea un poco más compleja. Pero hay toda una fórmula como para poder hacer. Entonces, esa es la manera como para poder saber exactamente cuánto es tu costo. Repito, cuando vendes un solo producto, es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque podés separar tus costos fijos y variables ya de entrada, ¿verdad? Pero hay veces que, por ejemplo, en salarios, tus vendedores, ¿verdad? No solo vende un producto, sino que vende otro producto. Entonces, ¿cuánto tiempo destina dentro de su salario fijo a, a vender uno u otro producto? Es complicado. Entonces, porque, y también, ¿verdad? La secretaria tiene un salario fijo mensual y por ende, pero ella está para atender a todos los clientes y yo puedo tener diferentes líneas de productos. Y cuando tengo que separar el costo fijo, ¿cuánto es el costo fijo para esta línea de productos, para esta línea de productos, para esta línea de productos? Allí resulta más complejo cuando es multiproducto. Y es por eso que se hace después un cálculo de análisis de punto de equilibrio para equilibrar en qué momento, digamos, cuando empato y a partir de la venta de una unidad más del siguiente producto empiezo a ganar. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender? Y cuando tengo muchos productos, tengo que hacer una combinación. Tengo que vender 10 de este, 20 de este, 5 de estos, o al revés, 5 de estos, 30 de estos. O sea, una combinación de, de venta de productos para poder empatar. Porque lo que yo sí puedo saber mucho más rápido es cuánto gasto mensual y anual. Gasto y ahí voy a separar cuál es gasto y cuál es costo. ¿Cuánto gasto en total? Y a partir de allí, a través de una fórmula, separar y dividir estos costos fijos y variables y costos unitarios. Eh, no sé si quedó, es un poco complejo. Entonces, esto se separa en la unidad 1.
Cuando yo hablaba, era la unidad 1, aquí en la parte de, era la unidad 2. Vamos a ver acá, donde voy separando. ¿Cómo voy clasificando ahora? Costo de producción, de comercialización, administración, voy clasificando para poder después. Entonces, aquí lo que hice es clasifiqué y agrupé por la función que ocupan. O sea, todos estos presupuestos tienen una función. Entonces, agrupé por la función que cumplen, según mi, según mi teoría. Entonces, fui separando. Y luego clasifiqué por su grado de variabilidad, o fijos o variables, que es lo que hice aquí, o fijos o variables. O a veces un mismo costo de fijo y variable, hasta cierto punto de fijo y luego es variable. Entonces la energía eléctrica es fijo para el área administrativa, pero es variable para el área de producción porque a medida que más produce, más maquinaria utiliza, etcétera, etcétera, y aumentan los costos. Entonces yo tengo que ser capaz de poder hacer esa división de los costos totales, cuánto es fijo y cuánto es variable. Por eso repito que es un poco complejo. Y a partir de allí, hallar las fórmulas para poder hallar el costo variable total, el costo fijo unitario y poder, a partir del costo total. A partir del costo total yo puedo acá, digamos, como que hacer un despeje de fórmula y puedo sacar el costo variable. Costo variable, que tengo la fórmula, costo variable unitario por cantidad. Esto mismo yo puedo, costo variable unitario más costo fijo unitario. ¿Por qué? Porque yo necesito, esto es lo que vos estás queriendo saber, cómo poder saber cuánto te cuesta una unidad de un producto para poder decir, bueno, yo no puedo vender por debajo del costo, yo no puedo vender por debajo de 100. No porque yo compre la materia prima a 50, mi costo va a ser de 50, porque hay otros costos asociados a esa producción. Mano de obra, otros servicios, entonces inciden. Y eso es lo que tengo que hacer a través de este cálculo. Entonces, hallo los costos totales y a partir de allí hallo costos fijos totales, costos variables totales y voy desagregando fijo unitario, variable unitario, el costo total unitario. O sea que volví al capítulo 2. ¿Se entiende? Solamente practicando con algún ejercicio vamos a poder clarificar y ver cómo realmente impacta. Entonces, lo que vamos a hacer es un escenario ante una cierta situación. Entonces, el escenario puede ser complejo o puede ser menos. Esta unidad 3, nuestro material, nuestro libro, acá tenemos FIFO, LIFO y promedio ponderado. Esta unidad 3 es el que se convierte en nuestro último capítulo, que es la unidad 7. Costo, volumen, utilidad, punto de equilibrio. Fundamento del costo, margen de contribución. Entonces, fundamento del costo, margen de contribución. Esto ya tiene que ver con otras cuestiones. Fundamento de los costos, margen de contribución. Esto se convierte en nuestra unidad 7. Entonces, al final es, dentro de nuestros materiales, es la unidad 1, 2, 3, la unidad 5 que se descompuso o se desagregó. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor.
Profesor, en algún momento no podemos llegar a hacer un ejemplo, por ejemplo, de cómo las empresas de electrodomésticos, por ejemplo, la empresa de electrodomésticos, por ejemplo, tienen varias unidades de producto, ¿verdad? Y cómo Sí. hacen, por ejemplo, sus cálculos de cuánto le van a recargar a su producto, por ejemplo, cuando financian, ¿verdad? Y cómo saber, por ejemplo, cuánto recargar para cubrir todos los costos operativos y tener de vuelta una utilidad, por ejemplo. Bueno, ese ya es otro campo A otro de campo. estudio, ¿verdad? Dentro de la asignatura lo que nosotros vamos a cargarle en la planilla, números, y vamos a presupuestar. Según, y ahí entra el análisis no financiero. ¿Cuánto y por qué cargar? O sea, hay todo un estudio y ahí van a ver el tema comportamiento del consumidor, entre otras cosas. Normalmente las empresas recargan entre un 30, 40 a 50% dentro de sus costos, una vez que tienen su costo unitario, para su margen de ganancia. Eso estableciendo, digamos, dentro de una política de establecimiento de precios. Entonces hay que ver cuál es la política de precios de la empresa. Se Políticas puede de... ser a partir del costo unitario, un porcentaje de margen de ganancia y costo de venta. Hay en otras ocasiones, vamos a suponer, los supermercados aplican otra política. Ellos tienen una política, digamos, dentro de un núcleo, dentro de un grupo de supermercadistas, dentro de una nucleación, asociación de supermercadistas. eh, para ciertos productos es como que liberan el precio, o sea, que cada uno puede fijar libre competencia, pero para ciertos productos fijan una base. Dice, nadie puede vender por debajo de este precio, ¿verdad? Entonces llegan a un acuerdo, pero en esos productos de repente el margen de ganancia es 200, 300, 500%. Entonces, en algunos productos, vamos a poner lácteos, yo tengo dentro de mi góndola diferentes productos lácteos de diferentes empresas. Voy a tomar nomás esos Tetra Pak y vos ves la diferencia de precio entre una y otra marca, 100 guaraníes, 50 guaraníes, 30 guaraníes, o a veces el mismo precio, fluctúa ahí. Entonces, normalmente el cliente no va tanto por el precio. Algunos sí miran y llevan el más bajo, pero otros van, digamos, por el gusto, por el sabor. Pero hay en ciertos productos donde vos encontrar una diferencia grande entre un supermercado y otro. Normalmente hay ciertos productos que ellos tienen, digamos, por el volumen de compra, un descuento interesante y después le pueden recargar todo porque, digamos, como que en el mercado hay un precio de mercado y bueno, y ahí, digamos, con vender uno o dos productos de esos, tienen una ganancia mucho más grande. Pero son políticas. La política, yo no, esta asignatura no te puede decir qué política vas a implementar. La política te puede decir el área de marketing, qué precio, hasta cuánto puede pagar el consumidor, eh, diferentes escenarios. Digamos como que el área de costos no te puede asesorar o no te puede, digamos, proponer el costo o el precio ideal. Lo que sí te puede informar es cuál es tu costo unitario y que no vendas por debajo del costo, porque si vendes debajo del costo, vendes por debajo de este precio, estás perdiendo. Esa información te puede dar. Así que tendrías que venderlo para arriba. Cuanto más para arriba, no es parte de esta parte de la técnica de la ciencia. Entonces, habrá otras asignaturas que te van a decir qué es lo recomendado. Yo te digo en un margen de experiencia entre 30 y 50% aplicando una vez que sepa tu costo unitario. Eh, Ahora, ustedes el día de mañana, como profesionales que van a hacer,
tienen que poder sugerir o acompañar a las propuestas que ustedes vayan a hacer fundamentadas en algo científico, digamos, algo comprobable. O sea, ustedes le van a decir, ustedes tienen que aplicar campaña de marketing porque esto va a ser, digamos que por una frecuencia repetitiva, va a impactar en la mente del consumidor y el consumidor puede, digamos, podemos entrarle por la mente. A partir de allí, a través de esas estrategias, va a ser de que aumente tu caudal de posibles consumidores. Todo a través de un estudio. Y eso va a hacer que aumente tus ingresos. Ahora, yo después tengo que hacer que ese cliente sea leal, que sea sostenible, que, digamos, tengo que retener a los clientes. Entonces, tengo que hacer otro tipo de campaña de publicidad, etcétera, promociones, para poder acompañar a eso. Esto no lo vamos a hacer dentro de esta asignatura. Acá lo único que nosotros vamos a hacer es, tomando todos esos escenarios, plasmamos en los presupuestos y vemos cuánto se gana, cuánto se pierde. Eso es lo que te va a brindar esta asignatura. ¿Queda claro? Jóvenes, ¿están por ahí? ¿Se fueron a preparar su tereré? Entonces, creo que se fueron a preparar su media mañana o su desayuno. Entonces, a partir de ese escenario, o el escenario que me planteen, podemos nosotros proponer ciertos cambios. Entonces, el área de costos solamente analiza los costos. Pero normalmente a veces el mismo profesional es el que hace el análisis de mercado y después también hace este mismo análisis y después tiene que elevar su informe a la alta gerencia para tomar decisiones. O a veces ustedes mismos van a ser los gerentes y ustedes tengan que hacer todo este análisis para tomar decisiones. Depende mucho de la estructura de la organización, pero sí es importante que ustedes manejen cómo funciona esta herramienta de presupuestos, para que el día de mañana ustedes puedan decir, porque es muy fácil, no, acá nomás voy a aumentar mis números, voy a inventar, voy a disminuir mi costo y voy a ganar más. Pero eso implica que voy a invertir menos, pero eso puede implicar de que no se den ciertas situaciones. Entonces, todos son escenarios. Tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en campaña publicitaria. Ustedes me van a decir qué deberían hacer para obtener mejores resultados. ¿Y cómo se comprueba? Ustedes me van a decir, ustedes están estudiando en diferentes áreas de la ciencia, de que aplicando campaña de marketing, que aplicando esto, que aplicando lo otro, se mejora. Y ustedes eso mismo van a proponer el día de mañana en su trabajo final de grado, en su tesis. Que aplicando estos principios, estas técnicas totalmente de marketing, eh, la unidad de negocios o la organización va a mejorar significativamente. Y ahora me tienen que demostrar cómo mejoró. Entonces, aquí entran los presupuestos. Entonces, yo tengo un escenario A, sin aplicar o haciendo flujo de fondo con situación actual, le puedo llamar, ¿verdad? Haciendo lo mismo que viene haciendo, invirtiendo en lo que viene invirtiendo, y después tengo un escenario B, flujo, que por ejemplo hizo dos escenarios, con financiamiento y sin financiamiento. ¿Qué significa? Invertir todo el negocio con capital propio o invertir el negocio con capital propio y prestar dinero de una entidad financiera o de otros socios. Entonces, ¿cuál es el que más me conviene? Entonces, tengo dos escenarios.
Con el escenario A, gano esto en 5 años. Le hice una proyección a 5 años. Yo puedo hacer un escenario a 10, a 3. Ustedes van a establecer y tienen un retorno del 44% sobre la inversión en 4 años. El costo que tienen que cubrir todos los años es del 18%, que tiene que ver con pagarle a los socios, a los accionistas, al banco. Ahora, sin financiamiento, que tiene que ver con capital propio, el costo a cubrir es mayor, se hacen todos unos cálculos y el valor del dinero en el tiempo es de 525 contra 575. El retorno es 39 contra 44. Lo que me da el escenario es que me conviene hacer todo el proyecto con financiamiento, o sea, prestando dinero. Ustedes pueden hacer el escenario con marketing o sin marketing. Entonces, aquí un elemento de todos los costos va a aumentar o disminuir. Ustedes van a ver qué es lo que van a hacer. Probablemente esto vaya a aumentar, pero en consecuencia acá otros números también tienen que cambiar. Y eso van a tener que demostrar en el trabajo final. Entonces, ustedes van a vender ahí su servicio, su producto. O sea que aplicando mejores estrategias de marketing, que va a hacer que aumenten los costos en marketing, pero va a hacer que disminuyan esto, que se ahorren esto, que se aumenten esto, y al final van a hacer un estudio comparativo, que es lo que planteamos acá. Ya en el proceso del flujo financiero, lo que nosotros vamos a hacer es la decisión de hacer publicidad o la decisión de promoción y la decisión cómo eso influye en el resultado financiero para tomar decisiones. Y tenemos que hacer un análisis comparativo de esos resultados financieros para tomar decisiones. Y allí ustedes decidir, no solamente porque la teoría dice que sí, sino que demostrar con números. Esto ganaste sin invertir en demasía en publicidad o en promoción en marketing, y esto aplicando mejor estrategia de marketing, bla, bla, va a hacer que tus resultados financieros sean mejor. Y lo vas a tener que demostrar con números, porque si no, no convence. Si no es solamente mucha teoría. ¿Se entiende? Para eso, la parte que da gusto. Empezar a jugar con los números. Quiero, no hicimos todavía, no avanzamos, pero es mucha teoría. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a partir de aquí, según la estructura que tenemos, empezamos a hacer todo este proceso presupuestario. Tenemos que pronosticar la demanda, tenemos que pronosticar cuánto es lo que se requiere en el mercado, cuánto se va a vender, que tiene que ver con el primer presupuesto. Entonces, yo voy a producir exactamente lo que el mercado necesita. Y tengo diferentes modelos para presupuestar. Puede ser que yo necesite y tenga un stock de seguridad, y por ende, cada vez que voy vendiendo tengo el stock anterior y eso se va reponiendo, haciendo ahí una ecuación. Voy a ver cuánto es lo que voy a producir. Si yo me dedico a la parte de ganadería, cría y engorde de ganado, normalmente hay también un estudio que habla de la tasa de mortalidad. No porque yo tenga 20 animales, los 20 voy a vender. A veces existe un porcentaje de merma, o sea, de pérdida, que mueren por alguna enfermedad, etcétera, sin contar para una suerte de abigeato, lo que fuera. Pero entonces,
yo haya presupuestado de que va creciendo, hago cría, engorde, tengo que tener en cuenta de que voy a tener probablemente una posible pérdida. O si fabrico algo cuyos elementos a la hora de producir se evapora, entonces voy a tener una merma. Y así, entonces tengo que cambiar acá mi ecuación. Y si es servicio directamente, compro y vendo. Entonces, no le aplico ningún valor agregado y por ende lo que compro, vendo. O sea, compro 100, vendo 100. Compro o me proveo de lo que voy a vender. Entonces, ahí solamente voy a necesitar esta columna de ventas esperadas. Entonces, lo que quiero decir es que tengo que adecuar mi estructura de presupuesto según mi necesidad. Y según mi pronóstico de demanda. Eso tiene que ver con estudio de mercado. El analista de costos no va a hacer ese estudio de mercado. El analista de costos va a esperar que el área de ventas o el que fuere le provea esa información para poder presupuestar. Pero yo necesito igual de todas maneras entender, porque si no, no voy a poder cargar. No es cargar nomás, no es que voy a vender, voy a vender 100, 100, porque mi maquinaria o porque mi tecnología puede producir esa cantidad. Pero ¿para qué voy a producir esa cantidad si no voy a colocar en el mercado? Entonces yo tengo que colocar exactamente lo que estoy seguro que voy a vender. Entonces tengo que hacer proyecciones, estimaciones, analizar diversos comportamientos. Aquí, por ejemplo, predicción del comportamiento de futuros factores. Hoy por hoy tengo que tener dentro de estos factores el tema de las restricciones sanitarias, la pandemia, posible aumento de precios, cierre de algunos locales, restricciones horarias, montones de cuestiones que antes no tenía. A partir de ese pronóstico de demanda puedo hacer mi presupuesto de ventas, ¿verdad? Y ojo, miren acá, habla otra vez de que tengo que prever las ventas que voy a vender a crédito y al contado, o financiado, como diría el compañero. Entonces, este presupuesto que yo tenía que vender 112.000 unidades del agua de naranja de 500 gramos, que está acá, 112.000 unidades, agua naranja, 500 gramos a 2.070. Este precio lo fijó ya otra área. Estas estimaciones de cuánto se va a vender otra área, o puede ser la misma, el mismo área. Y voy estimando, entonces, voy haciéndome ahora, de estos 112.000, ¿cuánto es a crédito y cuánto al contado? Entonces tengo que hacer otro presupuesto, todavía ni siquiera entré ahí. Porque lo que vendo a 30, 60 días y después tengo que atender otra vez, según un estudio, de cuánto es la tasa o el nivel de morosidad para poder estimar de que puedo o no tener algunos incobrables. Todo eso yo tengo que prever. Y cuánto eso me supone a mí de que yo tengo que financiar o aguantar, digamos. Entonces, a partir de allí, para no perder, le recargo más para poder asegurar mis ventas. Cuanto más lo que le tengo que recargar, tengo que hacer unos estudios, unos análisis para no pasar lo que dice la ley. Entonces, eso creo que respondía un poco a la pregunta del compañero. Ahí hago mi presupuesto de producción y a partir de ese presupuesto de producción tengo que ver todo lo que necesito para poder producir esto, todos los materiales, mano de obra, costos indirectos, gasto de operación, para poder establecer mi estado de resultado, flujo de caja y tiene esta figura. ¿Verdad? Proyección de las ventas, producción, estimación de los costos,
flujo de caja y estados financieros, que es lo que yo les mostré hacia este final. Presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, utilidad, flujo de caja y la parte ya financiera. Ventas, producción, costo y gastos, flujo de caja y estado financiero. Tiene este proceso. Y para que se vea bien, este presupuesto de ventas es el que tiene que soportar todos los costos y gastos para poder aquí, al final, el presupuesto efectivo o de caja, ver realmente si es rentable o no es rentable. Entonces, este presupuesto de ventas o de ingresos es el que está allá arriba. Este es el que soporta todo la estructura de costos y gastos para ver después si es tiene o no utilidad y hago mi flujo de caja o mi flujo efectivo. Y ahí voy viendo cómo voy acumulando. O sea, que invertí 559 millones, gané 64, por ende voy recuperando mi inversión y acá puedo ver en qué año ya tengo saldo positivo. Pero esto todavía sin contar el costo del dinero, porque el dinero también, esta inversión que alguien puso, esta plata, tiene un costo. Gratis no es. Este puede ser que yo haya hecho un préstamo, que los socios hayan puesto dinero y por ende exigen una ganancia sobre ese dinero. Porque si no, sería mucho más fácil ir nomás a meter en una caja de ahorro, un ahorro a plazo, unos CDA, cupones de ahorro, y que me pague un interés. Entonces, en vez de invertir en esa caja, yo invierto en el negocio y a cambio le pido que me dé un retorno. Y aquí hago todo un cálculo para ver cuánto es el costo de esa inversión. Entonces, tiene esta estructura. También un presupuesto operativo ya de otro autor habla de identificar el problema, obtener información, hacer unos pronósticos, una predicción del futuro y tomar decisiones según diferentes alternativas, que es lo que queremos hacer. Y tiene otra esta figura. Todo soporta presupuesto de ingresos. Esos ingresos derivan en un presupuesto de inventario final, que es lo que estuvimos viendo ahí, inventario FIFO, LIFO, promedio ponderado, y el presupuesto de producción para producir y todos los costos que tienen que ver, presupuesto de materiales, mano de obra, directo, indirecto, de inversión para llegar al estado de resultado. Y por ende, se construye el presupuesto financiero, ¿verdad? A través, y aquí tienen presupuesto de gasto de capital. Esto lo están haciendo en otra asignatura común. Y tiene esta estructura. Igual manera, el presupuesto de ingresos soporta todos los otros presupuestos para llegar acá al estado de resultados. Y a partir del estado de resultados, hacer presupuesto efectivo, presupuesto de caja, significa ese presupuesto de flujo de caja, ¿ya? Flujo efectivo, y se está viendo después aplicando una fórmula financiera si es rentable o no es rentable. Aquí empieza nuestra unidad 4. Quiero de vuelta dejar aquí. Les pido que ya descarguen sus materiales. Esta que había, que está en el aula Educa. Esta. Y que descarguen todos los materiales que están allí disponibles. A ver. Que tiene que ver con estaba ahí. Acá ustedes ya van a tener, por decir, voy a volver a abrir esto. Ya no me va a pedir más la contraseña porque ya le cargué a su culpa. Y acá tengo los resultados. Estos resultados.
Un resultado muy interesante porque ya me muestra cómo se va cargando el presupuesto de ingresos, cómo se calculó la producción en base a una estimación, cuánto produce anual, todo eso está en un enunciado que nos dice el material. ¿Ver? Todo esto que nos dice el material y cómo va cargando su presupuesto y cómo va haciendo sus estimaciones. A partir de allí, producción para los 5 años, la materia prima, algo un poco sencillo y que calcula para todos los años. O sea, nosotros vamos a hacer entender cómo funciona uno para poder entender ya después cómo funcionan los otros. Entonces, vuelvo a abrir y acá tengo el enunciado. El enunciado que me explica de qué se trata el caso. Una empresa que vende pulpa de frutilla congelada para una empresa que hace, es materia prima para otro insumo, no es un producto final. Lo que se vende, los años de vida útil, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda? Entonces, esta demanda se hizo a través de un estudio de mercado. Yo no me voy a poner a analizar por qué 112.000 bolsas. Estos datos me proveyó el área de estudio de mercado, investigación de mercado, y trabajo con estos datos. A partir de allí, se hizo toda una escala de producción y me dice el área de producción, tenemos que producir, ¿verdad? Esto. Y a partir de allí empezamos a hacer y los datos. Vamos a vender a 2.000 guaraníes el kilogramo el cáliz y la pulpa o frutilla a 19.000 cada bolsa de 500 gramos. A partir de allí, todo lo que necesito para poder obtener una unidad del producto envasado. ¿Cuántas personas van a trabajar? ¿Cuántos son sus salarios? ¿Qué materiales necesito? O sea, hago toda una estimación que me va proveyendo diferentes áreas. Y el área de marketing. El área de marketing que me dice que necesita papelería, necesita hacer esta frecuencia de publicidad, estas promociones, etcétera, etcétera. Y a partir de allí se va a ir presupuestando. Entonces, este es el escenario. Esto es lo que tenemos que practicar. Y ustedes tienen aquí, dentro de este mismo material, vuelvo a cerrar. Dentro de este mismo material ya tienen la solución, cómo se va planteando. Entonces, eso que propuso el compañero practicar está aquí. Hay un video que va explicando paso a paso. Este caso, entonces, voy a ir pasando aquí, le voy mostrando. A ver, voy a ir adelantando. ¿Cómo va? Le va, le va aplicando. Voy explicando paso a paso cómo
cómo fuimos haciendo esta producción. Entonces, cómo se va cargando, cómo eso se convierte en ventas, cómo usted calcula también la parte de materiales. Todo esto tienen en estos videos. ¿Alguna pregunta? Estamos adelantados, así que dejamos eso como para tarea, como para parte introductoria y vamos a ir practicando. Necesito que vayan descargando estos materiales para que en la siguiente clase podamos hacer ya las clases prácticas. Empecemos a cargar esto en blanco y para obtener estos resultados. Vamos a hacer uno de cada uno, ¿verdad? Como para ir entendiendo cómo funciona y cómo después esto se transporta a este 10 cuadro 10 gasto operativo, que es el que estira o debe, digamos, reportar todos los costos e ir clasificando por la función y por la variabilidad y para poder hallar nuestros costos totales y unitarios. Que aquí lo que queremos saber, este dato es muy importante, para poder a partir de esto fijar el precio de venta, entre otras cosas. ¿Consultas? Entonces, vamos pasito a pasito, solamente es la introducción, la preparación, para que ustedes vayan descargando sus materiales e ir preparando todo el contenido para la siguiente clase. Necesito que ya vayan leyendo como para poder los primeros cuadros entender. Jóvenes, ¿están por ahí? Vamos a ir cerrando. ¿Alguna señal? Acá, sí, profesor. ¿Está todo correcto entonces? Sí, súper entendido, profesor. Bueno, todavía no practicamos. Estamos haciendo una introducción para la práctica y necesito que tengan todo a mano para poder empezar a practicar. Eso lo vamos a hacer Dios mediante el próximo viernes. Y bueno, después ya vienen los periodos de parciales. Estamos adelantados. Los primeros 3 unidades, esta no entra todavía para el primer parcial. ¿Ok? Esto vamos a Dale, profesor. reforzarlo todo para el final. Para el segundo parcial y final. Ok, entonces que tengan todo un buen resto de jornada. Dios mediante el próximo viernes nos reunimos otra vez para una hora de clase sincrónica. Dale, profesor. Hasta Ok, luego. chao, Buen día. chao. Gracias, profe.